Fue instructor comunitario de zonas indígenas de Oaxaca, Hidalgo, y profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México. Estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y ciencias sociales en Florencia. Fue becario del posgrado de excelencia del CONACYT y recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito universitario. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, el cambio cultural, la política pública y participación ciudadana. Como catedrático de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago. Fungió como coordinador de humanidades y director de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Fue miembro de la Comisión Nacional de Bioética, diseñó el programa de transparencia y rendición de cuentas de la PGR y presidió el Diagnóstico Nacional de la Familia realizado por el DIF, el INEGI y la UNAM. Ha sido por 2 veces el expositor principal de las Conferencias Panamericanas del Niño. Su última publicación, Metas, es un reporte independiente sobre la situación en México, con acento en la distancia entre los resultados de nuestro país y los de otras naciones, así como la necesidad de plantear metas exigentes y lograr los consensos sociales necesarios para alcanzarlas. Escribe colaboraciones para revistas como Educación 2001, AZ, Este País y Nexo, y para los diarios de Circulación Nacional, Reforma y El Financiero. Es miembro del Comité Técnico de la Prueba Enlace, consejero del Instituto de Evaluación Educativa, consejero editorial del portal Educación a Debate, miembro de la coordinación de la Red Latinoamericana de Movimientos por Educación e integrante del Grupo Técnico de Asesoría de la Iniciativa Global para la Educación de las Naciones Unidas. Bienvenido, David. Muchas gracias, buenos días. Si me da tiempo de ser breve. Entonces, quisiera compartir con ustedes una visión de 35 minutos. Voy a poner mi temporizador. Es poco tiempo para hacer un planteamiento completo, pero esperemos al menos poder compartir con ustedes una visión específica sobre el tema de las metas, además de las metas mismas. Estoy convencido de que se puede coincidir sobre las metas, pero tal vez más importante aún es coincidir en la visión acerca de ellas. ¿Vamos? El punto de partida para las metas que proponemos desde la organización de la que hago parte es, por supuesto, el derecho a aprender. Dicho muy sencillo, cada persona tiene el derecho, merece desarrollar el máximo de su potencial. Todos tenemos entonces una responsabilidad solidaria con ello, no solo los funcionarios educativos. Todos estamos naturalmente comprometidos con el logro del máximo potencial de cada otra persona. Entonces, esta responsabilidad solidaria pues no es algo gracioso, es justicia, es reconocer el derecho de cada uno a ser sí mismo. El derecho a la educación tiene además esta característica de ser un derecho habilitante. La libertad de expresión, la libertad, el derecho a la participación ciudadana, el derecho al cuidado de la salud quedan claramente habilitadas si se cumple el ejercicio natural del derecho a aprender. De otra manera, hay toda una cadena de dificultades, se adensa la vulnerabilidad en las personas. Finalmente, y esta es de la mayor relevancia porque vamos a hablar de sistemas escolares, el derecho a la educación no se reduce a facilitar la inscripción a un servicio, aunque sea a cargo del Estado, aunque tenga características jurídicas de obligatoriedad. Es el derecho a aprender para la vida, no para la escuela, no para logros académicos, es el derecho a aprender para la vida. Uno supone que una cosa llevará a la otra, hay que verificar esa hipótesis, y que va a ser un proceso para toda la vida, pero ciertamente el inicio de la vida de cada persona, el tramo inicial de su desarrollo, su infancia, su adolescencia son absolutamente cruciales para que se logre el propósito de aprender para toda la vida. Sobre todo se trata de aprender a seguir aprendiendo. ¿Vamos? Así, ya se desorganizó. Nosotros partimos de un diagnóstico. Nosotros sostenemos que hay
una situación sumamente grave, catastrófica, nosotros sí decimos que es catastrófica, y que es necesidad enfrentarla porque es un tema de urgencia, es algo que necesita, en primer lugar, reconocer esa urgencia, reconocer la gravedad de la situación, es decir, no podemos hablando tan sencillamente como generaciones enteras malogran sus posibilidades, diciendo, bueno, mejorará con el tiempo, razonablemente vamos bien. Es una tragedia con cada persona, es una tragedia cuando son cientos de miles de personas. Entonces, sin una visión compartida de las metas y sin la socialización de las tareas para enfrentarlas, es difícil que esto ocurra. Sobre todo se trata de identificar que no solo son voluntades individuales, hay barreras estructurales y por lo tanto se necesita una acción coordinada. Dicho muy rápidamente, en México tenemos un esfuerzo social desproporcionado, sobresaliente. Pocos países hacen un esfuerzo, si tomamos algunos datos relevantes que permitan la comparación, pocos países hacen el esfuerzo educativo que hace México, pero es sumamente desproporcionado con respecto del logro. La resiliencia de los propios niños, las niñas, los jóvenes, es lo que explica mejor los logros educativos, no las políticas públicas, no la articulación de los servicios. Y entonces, la resiliencia y el sacrificio subsidian la negligencia, la omisión y la captura, que son típicas del sistema educativo mexicano. Más que un diseño errado en sí mismo, si uno analiza las piezas centrales de la política educativa, la gran mayoría, sin muchísimo sentido, fueron diseñadas con cuidado, pero tal vez en esa perspectiva muy fragmentaria. Lo que muchas veces no se considera, y es el elefante en el centro del cual decía antes Alejandro Dian, cuando alguien se plantea metas, hay que entender desde dónde se la plantea y para qué sistema se lo plantea. Para este sistema, obviar el tema de la captura del Estado mexicano en cuanto a la posibilidad de desarrollar tareas educativas es algo que no se puede soslayar. Es un sistema en el que el intercambio de beneficios entre los adultos se ha hecho a costa del derecho de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Ya se decía antes, ¿por qué si hay diagnósticos, por qué si hay propuestas, por qué si hay evaluaciones, los tomadores de decisiones no las toman en cuenta? ¿Será que son sordos? ¿Será que no son elocuentes los investigadores? ¿O es una barrera mucho más fundamental? O sea, te entiendo, a lo mejor no me dan ni ganas de entenderte porque no pienso perder los beneficios que me reporta la situación actual. Entonces, es un problema de agencia. ¿Cómo llegamos a actuar efectivamente para que el evaluador no pierda su papel precisamente de acucioso investigador y con toda la parsimonia que a ello corresponda? ¿Y cómo le quitamos al que ejerce las decisiones la posibilidad de que se desentienda de esos análisis? Aquí hay un missing point, aquí hay un actor perdido. ¿Y dónde están los ciudadanos? ¿Y dónde están los medios de comunicación? ¿Cómo relacionamos esos dos aspectos? Por eso, en este planteamiento de metas, el punto de partida es ese. Nos negamos a que sencillamente sea el recuento de agravios sin propuesta. Hay que hacer propuestas. Pero tampoco aceptamos que se puedan hacer propuestas, promesas desde el ámbito político sin fecha, sin materialidad, y menos todavía la resignación cíclica de los bloqueos típicos y la ineficacia recurrente. ¿Vamos? Las metas que estamos proponiendo son metas específicas para variar la trayectoria de los alumnos que se incorporan al sistema escolar para que resulten completas y exitosas. La concentración entonces no está, y eso es incluso una dificultad a la hora de manejar los datos. Típicamente este sistema adultocentrista y beneficiocentrista capta en general cuál es la emisión del servicio, cuál es la provisión del servicio, pero no qué pasa en las personas. Los propios investigadores del instituto rompieron un paradigma cuando empezaron a desarrollar esquemas de seguimiento a cohortes reconstruidas. Había que ver qué pasa con los alumnos mismos, no cómo se va emitiendo el servicio
primero de primaria, segundo, tercero, ¿y a quién le llega? Y esta cantidad de gente que entonces se contabiliza, ¿son personas que tienen una trayectoria? Eso es lo que hay que verificar. La misma modelización es todavía, a falta de suficientes instrumentos registrales con el poder necesario, no estamos siguiendo a las personas en sentido estricto, son todavía modelizaciones matemáticas, pero ya por lo menos mucho más sólidas y mucho más honestas, porque estamos viendo si efectivamente el que se inscribió a primero pasó a segundo, pasó a tercero, y entonces si su tránsito normativo se está cumpliendo. Entonces, ¿qué queremos? Que las trayectorias sean completas y sean exitosas. Trazamos entonces un mapa también de ruta sobre 4 factores. Para nosotros las metas están sumamente involucradas con, ok, ¿y eso cómo se logra? Y entonces tratar de prever, en cierto sentido, cómo se modificarían las prácticas educativas, cotidianas incluso, si se cambia la fórmula de decisiones. ¿Cómo se toman las decisiones? Los actores políticos, el papel de los maestros, la profesionalización de los educadores, en tercer lugar la orientación del gasto, de hacer estos cálculos, y finalmente el funcionamiento de la escuela. Son estos 4 factores, nosotros les llamamos 4 caminos. Hago un paréntesis breve. En este contacto también con otras experiencias sufrimos una polinización cruzada con nuestros amigos de Todos por la Educación de Brasil. Ellos comenzaron planteando metas, pero no tenían una agenda de cambio. Nosotros teníamos una agenda de cambio, pero sin metas. Entonces, en esta interacción entre organizaciones de sociedad civil, nos pareció sumamente importante recuperar esa visión de tener metas estimadas. ¿Qué hacemos entonces? Seguimos indicadores de acceso puntual, de tránsito ininterrumpido, de ingreso oportuno y de logro de aprendizaje, con cuadros de diagnóstico y proyección para cada estado, ¿no? Metas nacionales, pero también su desagregación, estado por estado, año con año, ¿no? Tratando de considerar la especificidad de la trayectoria de los jóvenes, de los niños de cada estado. Vamos a la siguiente. En resumen, garantizar trayectorias completas, más años y más horas en la escuela, abatir la exclusión, llevar a todos hasta el bachillerato, ¿no? Así, la meta genérica. Y la segunda meta, son solo 2 metas, garantizar trayectorias exitosas. Cambiar las prácticas, si no cambian las prácticas no van a cambiar los resultados. Ya antes se decía en la presentación anterior, a concentrarse en modificar mecánicamente el indicador tiene efectos perversos. Se trata de modificar las prácticas para que entonces, retratado por indicadores, los que ahora tenemos o los que luego se construyan, nos permitan ver si está ocurriendo la transformación y alcanzar resultados. Entonces, transformar la dinámica y llevar a todos a aprender lo que necesitan y lo que quieren. ¿Por qué este fraseo de lo que necesitan y lo que quieren? En la declaratoria de Compiègne de 2011, en la iniciativa de Educación para Todos, hay un párrafo luminoso que dice: es sorprendente todo lo que los niños no aprenden en la escuela, lo que están dejando de aprender en la escuela, de manera que la inclusión en la escolaridad no garantiza que se ha superado su exclusión del aprendizaje. Entonces, justamente de lo que se trata es no solo de que estén en la escuela, sino que aprendan centralmente de que eso ocurra. Y lo que necesitan y lo que quieren, dice ese texto de Compiègne. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo que lo que quieren? Justamente también las metas no pueden plantearse a nuestro juicio sin que haya una toma de postura que no tiene que ser imparcial, pero no puede ser neutra. ¿Qué entiendes por aprendizaje? Va a impactar qué metas te parecen relevantes. ¿Cómo quieres que eso ocurra? También tiene que ver con qué visión tienes acerca de la sociedad, el aprendizaje, la capacidad de los niños, el papel de la diversidad, etc. Estamos muy acostumbrados todavía a esta visión vertical, autoritaria, frontal de la educación, sin considerar la dinámica propia, sana del aprendizaje. En ese sentido,
es tan importante lo que se necesita aprender como lo que se quiere aprender. El principio de realidad y el principio del placer han sido artificialmente segmentados en la estructura escolar, y entonces los niños no pueden aprender lo que quieren. Es más, los educadores piensan que si eso ocurre, no, los educadores, una parte de los educadores, los que han sido a su vez formados tradicionalmente, dicen, bueno, no lo que tú quieras aprender, lo que tienes que saber. ¿Y eso quién lo definió? Pues los adultos, etcétera, etcétera. Considerar en serio lo que los alumnos quieren aprender, venturosamente en nuestro país está empezando a tener un reflejo incluso en la política pública. Es de destacarse extremadamente, regresaré a ello, el que tal vez se va perfilando en el sistema educativo mexicano una propuesta pedagógica nacional, y me refiero a la metodología que está relacionada con las comunidades de aprendizaje, con la relación tutor, ¿no? Es un programa ecléctico, es un programa que está centrado en lo que los maestros realmente saben y lo que los alumnos quieren aprender. Y entonces, es decir, en lugar de que te prescribamos vertical y autoritariamente, tienes que aprender todo lo que está, cada cosa que está en el plan y programa de estudio, y entonces no me puedo detener a explicarte, porque si no, no acabamos el programa, ¿no? Hay que acabar el libro. Entonces, pues ya se va quedando hacia atrás las necesidades educativas sentidas, vividas realmente por los alumnos, y por el otro lado se impulsa la simulación, ¿no? Si le decimos a los maestros, a ver, enseña solo lo que realmente sabes, tú elige qué vas a enseñar, de todo esta propuesta que está en los planes de estudio, tú elige qué quieres enseñar, porque lo que puedes enseñar es lo que aprendes, lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido de esto para que entonces lo puedas compartir? Esa selección, que uno diría empobrece, en realidad enriquece, porque concentra en aprendizajes fundamentales. Y a los niños decir, bueno, ¿y de todo esto qué te interesa? Esa conjunción que lleva a abordar fracciones apenas de lo previsto programáticamente, ha tenido sin embargo unos resultados comprobables de aprendizaje que son muy notables, no solo en términos del clima escolar, no solo en términos de la orientación a seguir aprendiendo toda la vida, sino incluso puntualmente en, por ejemplo, su reflejo en las pruebas estandarizadas como enlace. Vamos a la que sigue. Aquí hay una propuesta de trayectorias completas, haciendo una estimación de, en primer lugar, si extendemos la tendencia a partir de lo que está registrado en valga la redundancia, los registros actuales, en cuanto a edad normativa y en cuanto a ingreso oportuno, y entonces si lo cruzamos con la probabilidad de tránsito normativo tal como la estima el Instituto Nacional de Evaluación para la Evaluación de la Educación, entonces esta es la trayectoria que nos podríamos esperar para los próximos 12 años. El que, si ven, traemos una alta tasa de ingreso puntual, digamos 99% de la población escolarizada, ya sabemos que no son todos, pero casi todo el mundo se inscribe a primero de primaria. Para sexto de primaria, hoy no es así, pero para entonces podría ser que el 93% acabaran, otro tanto, pensando en tránsito ininterrumpido, llegarían a la secundaria, pero ahí es donde se nos cae dramáticamente, 77% apenas saldrían, se incorporarían entonces solo el 60% a la educación media superior y terminarían apenas el 45%. Nos proponemos entonces socializar una perspectiva en la que nos pudiéramos proponer para que en esos mismos 12 años estuvieran terminando 85% en forma oportuna. Y entonces esta diferencia de 40 puntos es muy fuerte y sin embargo la consideramos factible. Primero porque hay ejemplos internacionales. En segundo lugar porque se pueden ajustar precisamente algunas piezas de política pública a los puntos de estrés, digamos, de estas situaciones, y así tener como esta trayectoria de los 12 años de escolaridad de primero de primaria a el último grado de preparatoria, de bachillerato, correspondería precisamente a la vida de los niños que
en unos cuantos días van a iniciar el ciclo escolar. Imagínense si nos podemos decir como mexicanos, a ver, estos chicos que comienzan el 20 de agosto, en 12 años tienen que estar acabando el tercero de bachillerato. ¿Cuál de tus hijos quieres que llegue? Tú dime cuál te parece bien, ¿qué proporción te parece razonable que se nos pierda en el camino? En principio ninguno que no fuera por absoluta y soberana voluntad, pero eso habría que ver si efectivamente fue porque se le plantearon adecuadamente las oportunidades. Entonces, el arco de 12 años nos parece propicio, primero porque son dos administraciones federales y hay que recordar pues la rectoría que tiene la autoridad federal sobre la traza misma del sistema educativo, y en segundo lugar porque es un arco de tiempo razonable, como bien decía Felipe, hacia adelante se empieza a volver sumamente borroso, y aquí es borroso, más adelante se vuelve mucho más. Vamos a la siguiente. En cuanto a trayectorias completas, igual, hay una tendencia de mejora del logro educativo retratado en los resultados de desempeño ante la prueba enlace. Esto es matemáticas tercera de secundaria. Nos parece muy importante respetar la lógica de enlace, que todavía no permite, por las características del instrumento, no puede hacer todo, no permite una equiparación horizontal y vertical absoluta. Entonces vamos siguiendo los resultados del tercero de secundaria, ¿no? El corte del ciclo en el que se establecen como las habilidades básicas, o al menos ese es el propósito, y entonces hasta ahora nuestros resultados promedio están en 536, y si seguimos la línea tendencial después de estos 12 años, ¿no?, generación tras generación de chicos de tercero de secundaria, tendríamos que llegar aproximadamente a 601. Nuestra perspectiva es que el avance sea distinto. Dos clarificaciones absolutamente necesarias. En primer lugar, obviamente los resultados de los exámenes estandarizados no pueden ser jamás una meta, son expresión de la meta, ¿no? Ya sabemos todas las perversiones que ocurren cuando se trata de modificar mecánicamente el resultado. Eso en este sentido está corriendo igual, con esperanzas, porque en primer lugar se estableció ya una retícula de aprendizajes fundamentales que va desde preescolar hasta tercero de secundaria, en la estrategia de articulación de la educación básica, y entonces los estándares de desempeño en cuanto a aprendizaje, los estándares de desempeño docente se pueden fijar, digamos, en torno a estos aprendizajes fundamentales, y el enfoque pedagógico de comunidad de aprendizaje puede retomarlos. Es decir, por primera vez estaríamos tal vez en condiciones de identificar que lo que hagan los alumnos corresponda a los propósitos de lo que se les pide a los maestros, y que esto se vea retratado en los instrumentos de logro de aprendizaje. Una segunda clarificación, nosotros estamos considerando sobre todo esta perspectiva de derecho a aprender, por lo tanto el fuerte cambio en los resultados está en la reducción de la insuficiencia, es decir, los puntajes concretos y discretos son totalmente indicativos, porque no es lo importante subir el punto en enlace, lo importante es reducir la insuficiencia. Entonces contemplan tasas de reducción de insuficiencia hasta llegar a un máximo tolerable de 17% para bloque de insuficiente. Todavía una tercera clarificación: en todos los exámenes estandarizados, los rangos de resultados, y por lo tanto los niveles de logro, se establecen una vez que se ha realizado la prueba. Entonces hay un efecto de horizonte en toda prueba estandarizada. Apenas empieza a mejorar, pues se mueve el punto de media, y entonces los resultados, digamos, la identificación de resultados se mueve. Habrá que hacer el ajuste correspondiente. Es decir, no serán 766, para entonces enlace deberá haber cambiado, y entonces deberá ser sencillamente un 500, ¿no? El 500 de entonces. Esto es, por así decirlo, y perdonen la metáfora, esto es a precios actuales, ¿no? Lo que significaría es más bien que se jala, digamos, el resultado de los aprendizajes, y entonces se tiene que calcular de forma diversa. Vamos a la que sigue. Igual hicimos una
correlación plausible entre los resultados de enlace y los resultados de PISA. Lo hemos hecho también con escala. Y entonces, en términos de insuficiencia, ahí la verdad es que la coincidencia es notable, es, ¿no?, casi obvia. Aquí lo que estamos planteando es igual, ¿no?, los cortes en los resultados de PISA. Esto sigue siendo matemáticas a los 15 años, entonces nos llevaría del 428 al 474. Nosotros planteamos un 547. ¿Por qué el 547? Porque consideramos la experiencia de los otros 28 países que tienen resultados comparables para ver dónde y cómo se dan las tasas de cambio. Por supuesto, es una trayectoria que va a ser más accidentada. Aquí es una línea recta que después la realidad se encargará de matizar, pero para tener una visualización de a dónde quisiéramos ir, está marcada de esta manera. Ocurre lo mismo que en enlace. Esos 547 de 2024 a duras penas van a ser los 500 de 2024. Son los, hay que aspirar al 547 actual, a lo que representa ese logro de aprendizaje con esa medida, para que en realidad estemos en la media de los países de OCDE. ¿Por qué? Porque siendo precisamente los de la fila del fondo, el hecho de que nosotros mejoremos va a cambiar en dónde está el promedio. Precisamente nosotros vamos a ser uno de los factores fundamentales para que el promedio se empuje hacia adelante y nos quede en ese sentido literalmente más lejos en términos ópticos hacia el futuro. Vamos a la que sigue. ¿Qué hay que cambiar para que todo esto pase? Para que no sean buenos deseos, ¿no? Una celebérrima frase de Kant en su artículo de ¿qué es la ilustración? Dice que la mejor manera de predecir el futuro es hacer que pase, ¿no? Entonces nosotros le vamos a esa perspectiva de profetismo activo, ¿no? O sea, esperar que las cosas ocurran es pésima idea, hay que hacer que pase. Es un tema entonces de darle agencia a estas perspectivas. Entonces, 4 cosas. Que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo. Está interferido el Estado mexicano en términos de sus decisiones y entonces hay que recuperar la rectoría. Que los maestros no sean tratados como una masa de operarios y entonces hay que cambiar la estructura misma de la selección, la asignación, el pago, la formación inicial, la formación continua de los maestros. Que el gasto no sea opaco e ineficiente, ¿no? Por un ejercicio en el que pudimos ligar el tema de un registro nacional para alumnos, maestros y escuelas en el que ya venía trabajando la SEP y sus implicaciones del lado de la auditoría y después cómo rebotaba en el legislativo, se han hecho recuperaciones históricas. Para el 2011 va a corresponder esto o pagos improcedentes del FAED, del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, se van a recuperar al menos 19,000 millones de pesos. Hay dinero, sí, se está yendo a otros lados, clarísimo. 19,000 millones de pesos es prácticamente el 90% del presupuesto anual de CONACYT, alcanza para apoyar 10 veces más al programa Escuelas de Calidad, o sea, ya estamos hablando de montos inenarrables. Que las escuelas no sean el último eslabón de la cadena y la parte más precaria de un arreglo autoritario. Las escuelas hoy es vergonzoso, ofende que afuera tengan CCT, clave de centro de trabajo. Puede no haber piso, puede no haber techo, puede no haber ningún elemento que indique eso como un plantel y sin embargo ya es un centro de costos para asignaciones con sueldo. Y entonces seguimos jugando a considerar escuela lo que no es escuela. Eso no es una escuela. No podemos tolerar que se sigan entregando claves a cosas, a arreglos que no son escuelas. Entonces, seamos honestos y decimos que tenemos pocas escuelas o tenemos servicios que tienen que entrar, digamos, en una condición compensatoria y emergente, y ahí está CONAFE y ahí están otras alternativas. Pero que la escuela empiece a ser ya un factor de incidencias y comercio extralegal, cuando todavía no hay ni niños sentados y no están aprendiendo una sola cosa, es vergonzoso. Finalmente, lo importante es que se sepa y nos importe.
regreso al problema de la agencia. Nosotros podemos estar aquí discutiendo todas las horas que queramos, será súper valioso, nos afinará la vista, pero esto hay que hacerlo. Entonces, ¿cómo logramos agrupar la suficiente energía social para hacerlo? Para empezar sabiendo. Entonces, esto se tiene que saber, esto se tiene que divulgar, y esto tiene que, digamos, galvanizar las voluntades para decir, fina esto, o sea, basta ya, tenemos que cambiar, ¿no? Nos tiene que importar todas estas cosas. ¿Vamos? ¿La que sigue? Ok, 4 tareas. Entonces, que el Estado mexicano recupere la rectoría, que los maestros sean considerados educadores profesionales, gasto transparente y eficiente, y escuelas con autonomía y padres participando. Presentamos en noviembre del año pasado un volumen, un rato más traen algunos para compartirlos, un volumen con la propuesta, digamos, teórica, si quieren, una propuesta narrativa, digamos, de estas metas, y estamos preparando un documento que presentaremos públicamente el 25 de septiembre con no solo esta desagregación estatal, nacional, etcétera, sino también con la agenda, digamos, de transformaciones ligadas a estas. ¿Cómo de qué tipo de transformaciones estamos hablando? Como muy fuertes. Por ejemplo, una modificación extrema a la Ley General de Educación, partiendo, por ejemplo, de una iniciativa ciudadana, ahora que la Constitución reconoce esta posibilidad a los ciudadanos, para no estarle hablando al oído a los partidos, a los políticos, es decir, ¿no?, que los ciudadanos vayan y se planteen al Congreso a hacer una propuesta de iniciativa ciudadana consensada. Y entonces es muy fácil decir, bueno, pues eso dicen, ¿no?, algunos expertos allá perdidos en una oficina, ¿no? Ojalá que sepamos estar a la altura de la cuestión, quiero decir, nosotros desde el lado de los ciudadanos, y aprovechar el saber de los expertos para llevarlo a acción política. Y entonces decir, no, queremos esto y no menos que esto, ¿no? Entonces cambiar, por ejemplo, entre otras cosas se tiene que derogar cómo funciona el reglamento de comisiones generales de trabajo para los maestros en México, derogar, y hay que cambiarlo por otra cosa. Así de ese tamaño tienen que ser las decisiones. Ya estoy acabando, gracias. Ahora los niños ya hacen hacer estas preguntas. Bueno, entonces, la que sigue, por favor. Entonces, simplemente para dibujar rápido algunas trayectorias. Para el 2012, que ya se realizó evaluación universal, para el 2013 plantean una autonomía del INE distinta a la que está planteada en el decreto, atribuciones para evaluar a los maestros, un reajuste de todos los cursos de formación continua, una certificación que funcione como licencia profesional. Una de las propuestas que estamos haciendo es, la plaza no es del maestro, la plaza es de la escuela, pues que todas las plazas se radiquen en las escuelas, y entonces que los maestros tengan su licencia profesional, y entonces si hay sobresueldos por compensación, y debe haberlos no en términos, o no solo en términos de estímulos al desempeño, sino a la situación de equidad. Le tenemos que, y ya no podemos evitarlo, seguirlo posponiendo, le tenemos que pagar más a los maestros que están en el campo. Necesitamos pagarle más a los maestros que atienden en las modalidades indígenas. Pagarles más, no pagarles lo mismo, les estamos pagando más. Eso, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo quiere financiar. Y entonces decían, no, lo vamos a financiar, lo tenemos que financiar así. Concluir la reforma de las normales, ligándolas también fuertemente con las universidades públicas, y una transformación de la formación continua. Son, por supuesto, títulos, pero se refieren a qué es lo que puede consolidar a los maestros como educadores profesionales. El gasto transparente y eficiente, el Padrón Nacional de Maestros Único, que con todos los esfuerzos del RENAME, todavía los estados hacen lo que se les da la gana, y entonces crear efectivamente las sanciones para que esto ocurra, eliminar todas las comisiones no educativas, ni una sola, no se pueden aceptar las comisiones no educativas, y contar con una nueva fórmula del FAEP que acabe con sus características regresivas, que también están totalmente documentadas. La autonomía escolar,
un sistema de gestión y tutoría para cada escuela, la reorganización en distritos escolares para que previsiblemente puedan ir coincidiendo con la estructura municipal y que entonces las jurisdicciones empiecen a ser compatibles, la identidad jurídica a cada escuela. Hoy las escuelas no tienen identidad jurídica en sentido propio. Una escuela no puede abrir una cuenta, una escuela no puede recibir un donativo, no es una comunidad escolar, es el último eslabón de la cadena y es idéntico en su clave a una bodega, a una oficina en donde hay ventanillas. Entonces tenemos que tomar en serio la identidad de la escuela, una política nacional de participación social, obvio, acordada socialmente, y un sistema completo y funcional de rendición de cuentas. Acabo de hablar con el auditor Portal, 19,000 millones de pesos que tuvieron que ver con pagos improcedentes. ¿Y cuántos funcionarios procesados? Cero, ni uno solo. No les pasa nada, no les puede pasar nada. Bueno, hagamos que pase. ¿La que sigue? Entonces, termino con esto. Lo último que quisiera decir es, en esta propuesta de metas, como ya lo comentaba, muchos aspectos se pueden y se deben discutir. Está emplazada para la discusión la propuesta que estamos haciendo de metas. Entonces, no nos consideramos expertos, nos consideramos más bien activistas. Nosotros somos de aquellos, como decía Chico, ¿no?, de los que se volvieron locos leyendo libros de caballería, y entonces sí, una que otra vez nos pega el molinazo, pero nos parece muy, muy importante empezar a crear el cambio cultural que significa recuperar la soberanía de los ciudadanos sobre el Estado mexicano y que el Estado mexicano recupere la soberanía sobre la educación, que realmente, decía, nos importe. Y finalmente, en este planteamiento de metas nos parece tan importante como las metas tener la agenda de los cambios, tener esta agenda calendarizada y sobre todo haber pensado en cuáles son los medios que le dan factibilidad, que van desde el litigio estratégico con la Suprema Corte. O sea, no menos que eso nos podemos esperar. Sencillamente exhortar, así en forma conmovedora y edificante, a los maestros a que hagan mejor su chamba y a los funcionarios, pues pongan su granito. Y ustedes, no, es que con eso no nos alcanza, ¿no? Tenemos que concebir esto como una tarea sumamente urgente. Por el otro lado, llena de esperanzas. O sea, si con la falta de todo esto todavía los maestros enseñan, los alumnos aprenden, los padres siguen haciendo el esfuerzo, los funcionarios siguen entregando buenos resultados, ¿qué sería si nos pusiéramos de acuerdo para que ese fuera la perspectiva? Entonces, muchas gracias. Bien, vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Va a haber una traslación en nuestro calendario de tiempo, todo está bien, no se preocupen, vamos a tener tiempo. Entonces vamos a pasar a intervenciones de ustedes. No son así, preguntas, comentarios, ¿no? Buenos días, Aldo Zavala de Veracruz. Nada más quería hacer un comentario y quizás ponerlo aquí a la discusión. Hay muchas cosas que se plantean y primero felicitarlo también por la presentación, que me parecen muy interesantes, y platicando y viendo algunas cosas en Veracruz. Sería interesante, por ejemplo, que el gobierno federal o las instituciones que correspondan, y también Mexicanos Primero, quizás, no sé, y lo pongo a la discusión, planteara, todos sabemos que una parte importante de la educación en cualquier país es el grado promedio de escolaridad, pero además impacta en el desarrollo económico de cualquier país, sobre todo en el desarrollo sostenido, que si se pretende tenerlo. Yo no veo ni en la Constitución, ni en la Ley General, ni veo tampoco una propuesta en donde se establezca como un techo mínimo para el grado promedio de escolaridad, como una obligatoriedad.
Lo que sí veo, por ejemplo, pues es lo que acaban de hablar del bachillerato obligatorio, que eso lo único que pues dan cuenta es con la cobertura, ¿no? O sea, obliga al Estado mexicano a dar cobertura al 100%, ¿no? Pero no está establecido ni en la Constitución ni en una ley general el que el gobierno mexicano se establezca como meta o establezca un techo mínimo para tener un grado primario de escolaridad, sobre todo porque ayer escuchaba en una de las participaciones pues la gran importancia que tiene la educación en cualquier país. Además lo dicen muchos, Bagehot en la Constitución inglesa cuando comentaba de que las reformas solo se pueden dar con un pueblo inteligente, o muchos otros, ¿no? Claro que eso te podría tener a lo mejor algunas perversiones y entonces con el ánimo de lograr el grado promedio de escolaridad pudiera en un determinado momento a lo mejor pues ser un poco tramposos ahí. Sin embargo me parece que es básico y nadie ha hecho ese planteamiento, o bueno, sí lo he escuchado, pero no lo veo como parte de decir, a lo mejor esto puede ser una de las metas que hay que considerar. Yo no lo veo como menor esa meta, ¿no? Porque si bien es cierto, México tiene muchísimos años que no crece, todos sabemos el grado de correlación y relación que existe entre el grado promedio de escolaridad y el desarrollo económico de cualquier país, y yo casi no lo veo en la mesa de la discusión. Entonces ese es mi comentario. Sí. Bueno, hay muchos comentarios que hacer. Lamento no estar de acuerdo en muchas de las cosas que aquí se han planteado, o cómo se plantean, aunque me quedo con la versión final. Son más activistas que otra cosa. La educación es multifactorial, es un principio fundamental. Si no se entiende, si no se comprende y se analiza la educación como multifactorial, estamos perdidos. Elimina todo análisis, si no se analizan todos los factores. La educación en México necesita más aliados que críticos, muchos más aliados. Como funcionario no comparto que haya opacidad, que haya muchas cosas de los términos que aquí se han manejado. Bueno, no lo asumo yo, no sé si los demás estén en condiciones de asumirlo, ¿no? Igual está aquí don Bernardo Rojas. Y bueno, yo no compartiría muchos de los criterios pues, que se han planteado, la verdad no. Es muy contradictorio a veces, mexicanos primero, lo digo con mucho respeto, disculpa, pero asistí en la casa de Chapultepec a un evento de reconocimiento de buenos maestros, de ese concurso que se hace cada año, bien. Pero la otra parte de mexicanos primero, la otra cara al ámbito social, esa muy crítica, muy señalativa, muy con el dedo así, diciéndole al maestro, tú, ¿sí? Este no, pero tú sí, ¿sí? Bueno, o al funcionario, pero también se le dice al maestro, porque aquí, en la última parte esa de la profesionalización, me parece que en esa ruta que aquí se plantea, no es la profesionalización. O sea, el hecho de que INE realice procesos evaluativos, el gasto o el pago del maestro, o sea, no necesariamente, digo, hay muchos estudios que nos dicen que no necesariamente más recursos económicos, muchos recursos económicos implican mejores condiciones educativas, ¿no? No es necesariamente, ¿sí? Es un asunto de vocación, de pasión, de entrega, de servicio, ¿sí? De este país que sí necesita, lo acaban de decir hace rato en términos de la medición de la pobreza. La educación es un factor fundamental para que el pueblo pueda salir adelante. No debe ser señalativo, no debe ser indicativo así, recio, ¿no? Yo creo que habría que hacer un replanteamiento de algunas fórmulas, de algunos conceptos que se plantean aquí para que nos podamos entender y entender más como aliados hacia el sistema educativo al que servimos la gran mayoría, ¿no? Ahí lo dejaría, digo, hay muchas otras cosas más que discutir. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Chaputar. A mí lo que me llamó mucho la atención
la exposición es que ustedes muestran exactamente en su diagnóstico una variable que yo no había visto, o al menos no he visto por el momento, planteada en algunos de los ¿cómo se llama?, de las ponencias, ¿no?, que tienen que ver directamente con la resiliencia, ¿no? El hecho de considerar la resiliencia como un factor que puede afectar directamente en esa cuestión del rendimiento escolar y de que generaciones puedan enfrentarse a situaciones que sí, esa es la definición de resiliencia, ¿no?, a factores de riesgo, que regularmente, como ya mencionaron algunos colegas de algunos estados, en los cuales tienen problemas de marginación muy altas y que los riesgos son muy altos en cuanto a la deserción. Se me hace muy interesante. Más bien lo mío es un comentario. Creo que el dirigir, como ya se mencionó, una investigación multifactorial a variables que inciden, ¿cómo se llama?, directamente en la cuestión de la educación, mientras más variables se manejen, pues bueno, posiblemente el análisis se hace mucho más completo, pero se vuelve al mismo tiempo mucho más costoso, ¿no? A mí personalmente, que he trabajado la resiliencia por ya algunos años, se me hace interesante que se considere, al menos en esta parte, como un factor importante, sobre todo para aquellos lugares que sufren muchos riesgos en cuanto a la deserción escolar. No solamente el generar programas públicos de tengo que terminar este temario y se acabó, sino generar herramientas que permitan particularmente a los niños el poder enfrentarse a las situaciones actuales de su comunidad y ahora sí, de su situación social. Gracias. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Sí, quiero preguntarles si tendrían o estarían trabajando ya en una iniciativa ciudadana para modificar la Ley General de Educación. ¿Con qué organizaciones estarían aliándose para esto? Hay una idea por ahí que probablemente es equivocada. Ustedes fueron los de la película de Panzazo, que hay una relación con Claudio X González y con Televisa en la que se señala, no lo digo yo ni creo que sea exactamente así, pero que hay una tendencia hacia la privatización de la educación. Entonces me gustaría saber con qué organizaciones han estado trabajando y cuál es la visión o el enfoque que tienen sobre esta Ley General de Educación o esta iniciativa ciudadana que ustedes promoverían. Por cierto, que en la película se quedaron cortos, afortunadamente, para el estado de Guerrero, porque, por ejemplo, sacan ahí una telesecundaria que no tiene televisión. Ojalá esos fueran nuestros problemas de infraestructura, son muchísimo más graves que la falta de televisión en una telesecundaria. Y bueno, yo sí creo que hay opacidad y falta de transparencia en los recursos públicos. Me consta que hay graves irregularidades en el manejo de los recursos financieros y creo que ahí es también donde se tendría que trabajar y tendríamos que ser más autocríticos en el sector educativo para admitirlo y empezar a poner verdaderos controles y eficientar más el uso del gasto. Mi nombre es Claudia Carreta, soy investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CENESTAF del Puebla, pero también soy ciudadana y también en algunos casos me considero activista o aspiro. Aunque no estoy de acuerdo ideológicamente con parte de la ideología de Mexicanos Primero, es decir que agradezco que ciudadanos estén organizados y estén planteando la idea que desde el activismo y desde, por lo visto, una idea, pues sí, una posición crítica, pero también una posición de aprendizaje o de apertura y de querer compartir sus aproximaciones. Yo agradezco que lo vengan a compartir aquí, ¿no? Y que lo compartan también en otros espacios. De Panzazo, no me gusta
la forma en que se aproximó, muchas cosas, pero sin embargo creo que son diferentes voces que tienen que ser escuchadas y que justamente los funcionarios y los evaluadores y los investigadores tenemos que escucharlas, ¿no? Porque si nos ponemos como en un posicionamiento de contradictorio en vez de alianza, o pensando que efectivamente pues los activistas no tienen nada, como una mirada muy, digamos, aspiracional nada más y muy de esperanza, pero sin como una base una mirada más especializada. Bueno, pues entonces vamos a seguir en un diálogo de sordos. Gracias. Buenos días, Luis Felipe Cervantes. Comentarle que al igual que la persona que intervino hace un momento, yo no estoy de acuerdo en que todo sea opacidad, que todo sean retrocesos, que todo sea negativo en el escenario de la educación en México. El hecho mismo de que hoy usted conozca cuántos pagos no procedentes debieron hacerse, eso es símbolo de que vamos avanzando en el conocimiento de las cosas. Van a ser ejercicios imperfectos, pero créanme que si estuviera de este lado como funcionario, se daría cuenta también de que hay muchas limitantes. Todos los días navegamos con problemas. Es decir, yo creo que no se vale que si quiera crecer en términos de popularidad, en términos de toma de banderas, planteando escenarios negativos. Yo creo que también, ¿sí?, como ciudadanos, y más ustedes como organización, debieran estar planteando todos los avances y todos los beneficios que ha habido en este país, en la educación, ¿sí? O sea, avances ha habido, que hay aspectos imperfectos, sí, sí es cierto, sí, pero yo creo que todos, en todas las trincheras estamos luchando. Cuando yo reviso sus cosas, créame que parece ser que vengo si soy funcionario, si soy maestro, soy malo, y esa tiene que cambiar. No es cierto. Créame que hay funcionarios que con pasión defienden su trabajo, que además son ciudadanos también, que comprometidos con esa visión trabajan más de 12 horas diarias. Yo conozco muchos casos, gente que dedica inclusive 16 horas, de gente que inclusive no está pagada adecuadamente y está metida en esto y hace su contribución. Entonces, yo creo, nada más un comentario, que habrá que moderar estas situaciones. En la página de transparencia de la Secretaría ya hay publicaciones de los resultados, ahí están los estados. Entonces, si los estados están reflejando esas deficiencias, entonces ¿cuál opacidad? Usted puede conocer y acceder a través de ese portal, a ver nombre por nombre de cada uno de los maestros y la situación que guardan, cuánto les pagan, en qué centro de trabajo están adscritos. Precisamente, estemos o no de acuerdo con las licencias sin goce de sueldo, con las comisiones sindicales, bueno, pues es parte de la norma, es a lo mejor lo que sí tenemos que cambiar, ¿sí? Pero opacidad yo creo que no. Yo creo que se han hecho esfuerzos muy intensos, muy interesantes, que merecen ser reconocidos, y no llevarlos en la vorágine en arrastrar esto pensando que los aspectos que son negativos son más que los que son positivos. Si no, le aseguro que usted no tuviera ahorita a lo mejor la posibilidad de haber estudiado un doctorado, ¿sí? Sus posibilidades, si usted se va a la época revolucionaria, a lo mejor no hubiera tenido la misma posibilidad, pero hoy la tiene. Entonces, este país ha venido avanzando, ¿sí?, con un sistema que a lo mejor es perfectible. Pues yo creo que sí. Muchas gracias. Voy a pedirle que sea muy puntual, y esa es la última. Si hubiera más comentarios o observaciones, por favor, nos escriben para que Sí, otra vez nada más. Es que ahí hace rato se me pasó preguntar. En la lámina que presentó ahí,
No veo tampoco, no vi ahí la cuestión de la estrategia para la selección docente, que me parece que hay mucho que perfeccionar en la selección de los docentes. Existen muchos estudios, por ejemplo, que nos ponen dentro de los países en el modelo 2, por ejemplo en el informe McKinsey hablan de 2 modelos, desde la selección y la asignación de las plazas, y los países con las mejores prácticas pues están más un poco en una combinación entre el modelo 1 y el modelo 2, pero más orientados en el modelo 1, donde tiene que ver con las pruebas de aptitud y esas cosas, y no le veo que le pongan relevancia, salvo, y eso es mi pregunta, que lo estés contemplando en la parte que dice evaluación universal. Sin embargo, la evaluación universal yo la entiendo como para el docente que ya está en funciones. Entonces no veo una parte que hable sobre la estrategia que debe tener nuestro país en el proceso de selección, porque ahí es donde empieza y donde creo que empiezan a obtener los mejores docentes. Eso es lo más importante, sobre todo no nada más en las plazas donde se concursan, sino en las nuevas plazas, sino también pues, las vacancias y todo lo que tiene que ver con esto. Espero haber sido muy concreto. Ok, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Trato de ir bastante rápido. Con respecto al grado promedio de escolaridad, es un indicador importante. Tiene la dificultad precisamente de la desagregación, ¿no? Incluso todavía los parámetros no es fácil hacerlos plenamente comparables porque aunque la práctica internacional es que el grado promedio de escolaridad se contabilice de los 15 a los 64 años, pensando en la vida adulta, que alguien ya concluyó el bloque de la educación obligatoria o primaria mínima, todavía tenemos dificultades. Por ejemplo, INEGI sigue reportando 15 y más, y de hecho cuando uno revisa cómo está diseñada la fórmula, dice 15 y hasta 99.99, ¿no? A lo que voy es que los grados promedio de escolaridad hacen sentido como una medida muy gruesa, pero hay que considerar que los años de posgrado o los años de algún tipo de escolaridad formal después de la escolaridad básica suman al global, pero probablemente no indican o están ocultando también las dificultades en donde la gente no alcanza la escolaridad mínima aceptable, la escolaridad planteada como obligatoria por la solidaridad social. En ese sentido, regreso al tema de los 12 años. CEPAL justamente ha destacado la importancia de que para la región 12 años de escolaridad no son un seguro de vida, pero ¿no? En general reflejan que alguien salió plenamente de las condiciones de pobreza. Por ello, la mejor forma de tener 12 años de escolaridad promedio es que el promedio de la población tenga 12 años de escolaridad. Por eso está en cierto sentido contenida en la meta. Es decir, si nosotros consideramos una meta de después de estos 12 años cronológicos, estar alcanzando niveles cercanos a los 12 años de escolaridad promedio, pero sobre todo asegurar de que una generación tras otra van a tener el piso mínimo de 12 años de escolaridad formal, contados desde primero de primaria hasta el final del bachillerato. Sobre el tema de selección de docentes, sí, tanto en el texto que ya se publicó como en el texto que se va a publicar hay propuestas concretas sobre el tema de selección de docentes. Por ejemplo, una cosa que hemos expresado en distintas ocasiones, estamos en contra de que un concurso de plazas esté gobernado, digamos, por un examen de opción múltiple, ¿no? Nos parece que la idoneidad de un profesor es un proceso tan complejo que es deseable que exista una prueba de ese tipo, pero sin portafolio de evidencia, sin práctica tutorial. Es decir, la definitividad que implica una plaza de maestro en México es algo tan delicado que jugárselo a 3 horas de llenar alveolos está súper fuerte, ¿no? Nos parece muy desproporcionado, y entonces insistimos en que el sistema de selección docente sea más ponderado, cruce por varias etapas
tenga otras formas de vivencia, incluyendo la observación experta de clases reales. Atendiendo al comentario de si ser aliados o críticos, nosotros nos concebimos como aliados críticos, precisamente. Nos parece que es muy importante realizar ese trabajo de desengaño, ¿no? Hay una tarea muy poco gratificante, pero muy necesaria, es que en sociedad algunos tomen la voz para crear las condiciones del desengaño. Solo con honestidad y solo mirando las cosas tal como son, con sus sombras y con sus luces, hay que hacerlo. Ahora, por tendencia, en general, los sistemas, independientemente de la responsabilidad de las personas, no es un juicio sobre las personas, sino sobre la tendencia a actuar como agente del bien público. Los funcionarios ya son suficientemente elogiosos de la tarea educativa. Se necesita también un contrapeso, digamos, a decir, ok, pero vamos matizando, ¿no? Entonces, nos parece muy, muy importante mantener una visión crítica, presentar evidencia, por ejemplo, cuando hacemos alguna puntualización. A veces que si hacemos un señalamiento, es decir, yo con los datos oficiales que me entrega el señor que es director de UPP, yo les puedo decir que esto no coincide, que eso tal cual, y que, por ejemplo, es opacidad en el uso de recursos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un falso dilema ser aliados o ser críticos. Aliados a críticos me parece que no son aliados, me parece que son edecanes que participan en eventos públicos y saludan junto con los funcionarios, ¿no?, representando a la sociedad civil. Una de las características de la sociedad civil no es que tengan una ciudadanía específica o restrictiva, es que precisamente toman la palabra sencillamente no por la justificación y fundamentación que debe tener el funcionario. Entonces, aunque en lo individual todos somos ciudadanos, no todos actuamos en términos de ciudadanía como sociedad civil. El funcionario actúa por mandato y entonces se tiene que restringir a todo y solo lo que su mandato le marca. Mientras que, por el contrario, la lógica del ciudadano es, y así lo marca la Constitución, todo y cuanto pueda y quiera hacer, con tal de que no choque con los derechos de otros. Entonces, me parece que hay que seguir avanzando en un consenso en el que hay que acercar las posiciones, pero no hay que transigir. Entonces, el hecho mismo, por ejemplo, a nosotros no nos parece contradictorio, sino al revés, totalmente congruente, el premiar a maestros, y nos consta, no solo porque algunos de nosotros fuimos maestros de escuela pública e instructores comunitarios, sino estuvimos en normales rurales, sino porque aparte sabemos de las historias reales de los maestros. Estos maestros premiados han sido sofocados por el sistema, han llevado a contrapelo, no favorecidos, sino castigados, han logrado desarrollar estrategias sobresalientes y méritos indudables que no son reflejados en general porque la administración, y se entiende, trata con una enorme cantidad de maestros. Entonces, esa tarea es complementaria. Destacar a los buenos maestros es ejemplificar con vidas mismas y no solo con nociones que hay extraordinarios maestros en México y que saben y pueden remontar muchos de ellos las condiciones, lo cual no significa entonces transigir con las condiciones que les afectan. El tema de la resiliencia, por supuesto, yo creo que es algo que necesita de un estudio mucho más profundo y acucioso. Ahí hay, como se dice, pues mucho de la explicación de por qué en condiciones, comunidades plenamente comparables en términos de los indicadores socioeconómicos, tienen resultados educativos muy distintos, pero no solo en términos de logros de aprendizaje en una prueba estandarizada, sino también en la dinámica del clima escolar, de la calidad, digamos, y calidez de la vida de la comunidad educativa, mientras que en otros, digamos que la propia limitación de arranque no se alcanza a remontar. En el tema de la iniciativa ciudadana, es algo que hemos llevado a este foro bastante grande, 143 organizaciones, están organizaciones defensoras de los derechos humanos,
están las organizaciones que han impulsado la reforma política, y con ellos estamos trabajando esta idea de una iniciativa ciudadana sobre la ley de educación. El tema de la privatización, no me voy a detener en referencias así como muy específicas, no es el tema de panzazo, pero en el global el tema de la privatización, sin duda estamos en contra de la privatización. Igual nos encontramos frecuentemente con auditorios ásperos en la comunidad empresarial, porque de las cosas de las que partimos en general es en reconocer el enorme engaño que representa buena parte del sistema privado de educación y cómo hay una gran irresponsabilidad de los empresarios porque han querido asegurar su privilegio financiando a las escuelas privadas, que son malas y no cambian el punto de origen, y aparte desempeñándose de su responsabilidad en el apoyo a la escuela pública y también en términos de no comprometerse con el desarrollo educativo de sus colaboradores. Hay proyectos que si en otro momento podría compartir de los acuerdos que muy trabajosamente estamos alcanzando con instancias como el Consejo Coordinador Empresarial para que se comprometan con el desarrollo de la escolaridad de sus trabajadores y sus familias. En el tema de la importancia de las muchas voces, totalmente de acuerdo, estamos seguros que no tenemos, la verdad, estamos seguros que es muy importante plantear alternativas y entonces ahí seguro nos vamos a encontrar con todas las personas de buena voluntad. Así como es difícil pedirle al funcionario que no use el lenguaje oficial, es difícil pedirle que el género literario del activista sea uno que no considere, por ejemplo, una adjetivación apasionada. Bueno, por último, eso, ¿no? El todo negativo, decir que nada es bueno, generalizaciones. Yo les invito a ver si efectivamente en algún texto hemos hecho generalizaciones de todos los funcionarios o todos los maestros. En general solemos ser cuidadosos cuando expresamos estas cuestiones. Cierro entonces nada más con la observación de a muchos les toca ampliar la oferta, administrar la oferta, a otros nos parece que nos toca cualificar la demanda. Es muy importante, es crucial que la gente sepa qué educación merecen sus hijos, aunque todavía como tal no exista o no esté disponible. Ahora la iniciativa global de educación a la que se hizo referencia está apuntando en esa línea y es muy interesante. A nivel global también ocurre que hay una cierta dificultad de los que venimos de organizaciones de sociedad civil para empezarnos a entender con funcionarios de Naciones Unidas, con gobiernos, y entonces es un proceso en el que le agradecemos al Instituto brindar las oportunidades de diálogo. Muchas gracias, David.